Bueno, creo que ahí sí deben estar viendo, ¿verdad? Sí, ahí sí. Bueno, la clase de hoy de automatización y control de procesos, lo que vamos a abordar es el estudio en concreto de los procesos y los procesos de flujo continuo. Y vamos a analizar para eso control manual y control automático aplicándolo a un caso particular. Vamos a definir el concepto de variable de entrada y variable de salida, casualmente en el sentido en el que nosotros los vamos a utilizar casualmente en esta materia y cómo se la utiliza casualmente en el control automático. Vamos a ver en qué consiste el mecanismo de realimentación, feedback, que es en lo que se sostiene el control de procesos. Vamos a ver las operaciones posibles cuando tenemos un sistema con feedback y finalmente vamos a analizar lo que es diagramas en bloque, el álgebra de bloques y cómo eso nos permite representar los procesos. Bueno, nos estamos metiendo ya de lleno en lo que es control de procesos. Procesos, de acuerdo al esquema de ingeniería de sistemas, siempre es una unidad en donde, con el aporte de materia, de energía, y diríamos que también de conocimientos de inteligencia de ingeniería, se generan productos y también residuos. Dentro de los procesos en los que nosotros vamos a estar interesados son aquellos propios de esa industria, la industria de procesos. En la industria de procesos, sobre todo la de gran porte, los equipos trabajan en régimen continuo. ¿Eso qué quiere decir? Que permanentemente está ingresando materia al equipo y permanentemente está saliendo materia. Y que permanentemente se está produciendo ingreso de energía, salida, transferencia de energía, en forma permanente en el tiempo. Casualmente, a esos equipos de flujo continuo, como este intercambiador de calor que está esquematizado aquí, es a ese tipo de equipos, con ese tipo de operación, a las que apunta el control de procesos. Y vamos a analizar un proceso relativamente simple, pero que para nosotros va a ser importante para comprender una cantidad de conceptos que necesitamos tener en claro. En este equipo hay una corriente, por ejemplo, de agua a una temperatura TB, hay una corriente de agua a una temperatura TA mayor que TB, y esas se mezclan en un tanque y la salida se produce, por ejemplo, por rebosamiento, por lo tanto, el volumen acumulado aquí es prácticamente constante y, por supuesto, la corriente que sale por aquí tendrá un cierto caudal F y una temperatura T producto de la mezcla de estas dos, que resultará intermedia entre TB y TA. Este es un equipo de proceso en donde permanentemente está ingresando materia y permanentemente está saliendo materia, donde todas esas corrientes que ingresan van aportando su cuota de energía y por supuesto que la corriente de salida se lleva consigo cuota de energía.
¿Mm? Ahora bien, si este proceso está en el medio de toda una cadena de producción, indudablemente está pensado para, por alguna razón, tendrá algún objetivo. Por ejemplo, es agua que se va a descartar y no puede salir a una temperatura alta porque tiene su impacto en el ambiente. Entonces, se decide bajarle la temperatura con este proceso. Podría ser esa la situación. Entonces, fíjense, cuando uno tiene un equipo, y en particular uno de flujo continuo como esto, hay un objetivo que debe cumplir esta operación. Ahora bien, tengo un equipo que está pensado para realizar una dada operación y para producir algo en determinadas condiciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo garantizamos que se cumplan los objetivos para los cuales ha sido pensado este proceso? ¿Cómo se cumplen los objetivos para los cuales ha sido pensado este proceso? Bueno, la solución es controlarlos. Muy bien. Cuando analizamos un proceso de flujo continuo como este, para nosotros va a ser muy importante analizar las variables que tienen su influencia, las variables que son relevantes a los efectos de este proceso. Y nosotros vamos a calificarlas en dos categorías, variables de entrada y variables de salida. Las variables de entrada son las variables externas al proceso, externas al equipo, que al cambiar tienen algún tipo de impacto sobre el proceso y sobre variables de ese proceso. Mientras que una variable de salida es una variable que experimenta un cambio como consecuencia de los cambios que van a ser producidos por variables de entrada. Fíjense que nuestra definición de variable de entrada y variable de salida está en términos causa-efecto, causa y consecuencia. Para nosotros las variables de entrada son las que causan algo sobre el proceso, mientras que una variable de salida es aquella que es una consecuencia de los cambios de variables de entrada que están actuando sobre un sistema. Bueno, desde este punto de vista, entonces, lo de entrada y de salida no tiene una connotación física en el sentido de ir desde afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. La connotación entrada-salida lo que las define es si se trata de una causa o de una consecuencia. Por lo tanto, estas variables están definidas casualmente en ese sentido de causalidad. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a permitir caracterizar, definir sistemas de control. En el caso particular de este proceso bastante simple que estuvimos analizando, ¿cuáles serían
variables de entrada? Bueno, serían todas las variables que cambian y que cambian en principio libremente, pero que influyen en el proceso. Y ahí podemos hacer un listado. Fíjense que si cambia el caudal de agua fría, bueno, van a cambiar las condiciones en este proceso. Si cambia la temperatura del agua fría, también. Si cambia el caudal de agua, fíjense que tanto el caudal como la temperatura de las corrientes que llegan a este proceso son variables de entrada. Pero no son variables de entrada por el hecho que ingresen físicamente, sino son variables de entrada ¿por qué? Porque su variación es producida por un agente externo. El proceso no tiene nada que ver. Es, de alguna forma, algo, una desgracia que le cae al proceso. ¿Sí? Es externo al proceso y el proceso no tiene ninguna influencia sobre eso. Esas son variables de entrada. Y son variables de entrada aparte porque si cambian, producen algún cambio en ese sistema. Mientras que, ¿cuáles son variables de salida en este caso? El caudal total y la temperatura de la mezcla que sale son dos variables de salida. Y no lo son en el sentido físico de la salida. Lo son en el sentido de la consecuencia. ¿Por qué? Porque si cambia una variable de entrada, por ejemplo, el caudal de corriente caliente, si ese caudal aumenta, por ejemplo, ¿qué efecto se va a producir? Y que la temperatura esta de salida se va a incrementar. Y si se incrementa, se incrementó como consecuencia de un cambio en el caudal FA. Fíjense que T es una variable de salida porque es consecuencia de un cambio en una variable de entrada. Y el caudal F también, porque si aumenta este caudal, instantáneamente, como este volumen es más o menos constante debido al rebosamiento, este caudal se va a ver incrementado. Por lo tanto, si este aumenta y F aumenta, está claro que F aumentó como consecuencia de un cambio en FA. Miren cómo la relación entre FA y T es una relación de causa-efecto. Por eso FA será una variable de entrada, T será una variable de salida. Una forma bastante elemental de esquematizar este sentido de variable de entrada y variable de salida sería utilizar, por ejemplo, un rectángulo para decir, este es nuestro equipo, este es nuestro proceso, esta es nuestra unidad, y sobre esa unidad hay variables externas que tienen influencia sobre este proceso. Y como consecuencia de los cambios que puedan experimentar cualquiera de estas variables, van a resultar los cambios en estas que son las variables de salida. Fíjense que aquí estamos pasando de una representación, casi una figura de lo que es el equipo de proceso, a una representación esquemática de la relación entre variables de entrada y variables de salida. Esto es bastante útil
para hacer un análisis de ingeniería. Vamos a ver dentro de unos momentos que vamos a sistematizar la forma en la que vamos a hacer nuestra representación de la relación causa-efecto a través de un esquema. En todo esto podemos volver a algo que hemos visto en la clase previa y lo que es el control de este equipo. Dijimos que si esto está puesto en esta línea de producción, debe ser con un objetivo. Entonces se necesitará que trabaje dentro de ciertos patrón de conducta. Bueno, ¿y cómo asegurarnos que los objetivos para los cuales ha sido pensado este proceso funcionan? Bueno, para eso está el control. Y lo primero en lo que podríamos pensar es en el control manual. ¿Qué significaría control manual? Que el control lo termina siendo un operario, una persona. Si el objetivo en este caso es que la temperatura salga en un valor determinado, una de las cosas que nos vamos a tener que plantear es, bueno, en todo esto, ¿cómo puedo hacer si la temperatura no es la que yo necesito, 60 grados por ejemplo, si esa temperatura no es la que necesitamos, ¿cómo hacer para que la temperatura vaya a ese valor, la temperatura de salida? Y fíjense que acá aparece el rol de las variables de entrada. Voy a modificar alguna entrada que influya en esa salida, que es la que yo quiero controlar en un valor determinado. Muy bien. ¿Qué cosas podría cambiar? Naturalmente puedo cambiar una variable de entrada. Una variable de salida es una consecuencia, no la puedo cambiar. Mientras que una variable de entrada es algo que es externo al proceso y que influye sobre el proceso y por lo tanto son de las que puedo cambiar. Y acá tendríamos para cambiar temperaturas o caudales. Bueno, cambiar caudales es una operación relativamente simple. De hecho, hay dispositivos que nos permiten cambiar los caudales. Lo más elemental y lo más típico es utilizar una válvula. Ustedes cotidianamente están cambiando caudales, ¿sí? Basta que abran o cierren la canilla de agua y lo que están haciendo es variar un caudal, casualmente variando la apertura de una válvula. Fíjense, los cambios de caudales pueden hacerse con cierta facilidad en los procesos. Lo que no es tan fácil es cambiar una temperatura. Por lo tanto, entre las variables que dispongo para poder controlar esta temperatura, podrá ser un caudal que podrá ser FA o FB. Lo que tendré que ver es, ¿puedo cambiar el caudal de corriente fría? ¿Puedo cambiar el caudal de corriente caliente? Bueno, acá vamos a suponer que podemos cambiar el caudal y efectivamente el que vamos a cambiar es el caudal de corriente caliente. Entonces, ¿cómo funciona este operario que tiene que llevar adelante el control? Bueno, lo primero que necesitábamos es medir la variable, imprescindible. No se puede medir lo que no se conoce. En este caso, le puede bastar al operario ver la indicación del termómetro a la salida.
Si está en 60 grados dirá, no tengo que hacer nada. Si está en 65 dirá, bueno, tengo que cerrar la válvula. Si está en 80 tengo que cerrarla mucho más. Si está en 50 sé que la tengo que abrir. Fíjense que ahí están todas las operaciones propias del control. Medir lo que se quiere controlar. Comparar con nuestro objetivo de control, que en este caso es que la temperatura sea 60 grados. Y en base a eso, decidir cuánto abrir o cerrar esta válvula. Una vez que el tipo dice tengo que abrir poco, cerrar mucho o lo que fuere, procede a hacer físicamente esa operación. Y eso se va a ver manifestado después en esta salida e irá corrigiendo hasta llegar al valor de consigna. Esa es la operación manual. Requiere necesariamente de el operario del personal. Entonces, ¿qué hacemos para tener control automático? Lo que hay que hacer es reemplazarlo al operario humano. Reemplazarlo al operario humano para que haga algo quizás un poco más humano que estas tareas tan mecánicas, ¿sí? Simplemente vigilar que funcione un sistema de control. Y este operario hace esas operaciones de comparación y de decidir cuánto tiene que abrir o cerrar la válvula. Y la hace considerando que conoce cuál es la medición y sabiendo que dispone de un elemento para hacer pasar más o menos caudales de agua. Y si nosotros ahora reemplazamos por artefactos cada uno de esos elementos, vamos a tener control automático. En el caso particular de tratarse de variables continuas en el tiempo, de flujo permanente de materia en este equipo, hablamos de control de procesos. Ahora, en vez de tener un termómetro insertado a la salida, tenemos un dispositivo que puede medirla y no solamente medir, sino generar una señal, por ejemplo, eléctrica, que pueda ser interpretada por un equipo, por un elemento, por un dispositivo que, tomando esa señal como referencia, comparándola con la referencia de temperatura que queremos tener, que es algo que se le tiene que proporcionar a este controlador, decida si hay error y teniendo en cuenta cuánto es ese error, produzca una señal que a su vez va a hacer que esa válvula abra o cierre, posicionándose en otra apertura para que el caudal que pasa por aquí haga que esta temperatura paulatinamente se vaya aproximando a el valor de consigna. En este caso, vamos a tener bajo control este proceso. Vamos a tener bajo control este proceso. Y no hay operador humano. Se va a hacer automáticamente. Fíjense como detalle. Esta variable, que es la variable caudal que cambia, es una variable de entrada. Por eso es importante, cuando nosotros analizamos un proceso, ver bien cuál es una variable de entrada y cuál es una variable de salida. Porque una variable de entrada
es la que, como en este caso, se puede manipular con efectos con casualmente un motivo de control. Porque es importante decidir cuáles son variables de entrada y variables de salida. Porque la variable que se quiere controlar es una variable de salida del sistema. Yo no puedo controlar una variable de entrada. Lo que controlo es la variable de salida. Entonces, es bastante importante decidir en un proceso qué son variables de entrada, qué son variables de salida, porque eso me va a permitir establecer sistemas de control. Si quiero hacer una representación esquemática, fíjense que este esquema en bloques que estaba viendo acá para representar esta realidad física que tenemos aquí, ahora la puedo trasladar para tener en cuenta y representar este sistema de control. Porque si la represento de esa forma, pueden comenzar a surgir mecanismos que a lo mejor no me termino de dar cuenta viendo este esquema de control automático. Nosotros habíamos representado todo este proceso con las distintas variables de entrada y que esas variables de entrada producían cambios en variables de salida cuando esas variables de entrada cambiaban. Fíjense que ahora decidimos controlar una variable que es una variable de salida, por eso está expresada de esta forma. Ahora bien, si nos fijamos y comenzamos a analizar casualmente con esta relación causa-efecto, este transmisor es un elemento que mide la variable que se quiere controlar y que genera una señal que será normalmente proporcional a esa variable que se quiere controlar. Fíjense que desde el punto causa-efecto yo podría representar ese elemento físico como un bloque en donde incide como variable de entrada al medidor transmisor, una variable de entrada a este dispositivo es la temperatura. Y este dispositivo responde cambiando una señal que va a ser utilizada después por el controlador. Por lo tanto, fíjense que yo, utilizando este esquema de diagrama en bloque, yo tengo que la variable temperatura produce, genera una señal a la cual vamos a llamar señal transmitida. Casualmente porque es la señal elaborada por el medidor transmisor. Observen que al poner este bloque pongo en evidencia una entrada y una salida. Una causa y un efecto. Los cambios de temperatura causan cambios en la señal transmitida. Pero volviendo a nuestro sistema de control, si ahora nosotros analizamos esta válvula, si nosotros analizamos esa válvula, fíjense que nosotros tenemos una variable de entrada a esa válvula, algo que viene en forma externa a esa válvula, que cambia y que como consecuencia de ese cambio se produce un cambio de caudal. Se produce el cambio de caudal que pasa a través de esa válvula. De nuevo, representando causa,
señal salida caudal, puedo entonces con un bloque poner de manifiesto esa relación causa-efecto. A esa señal que viene del controlador la vamos a denominar señal de control. Y ahora, fíjense, vamos al controlador. El controlador, ¿qué es lo que hace? El controlador recibe como información algo que le viene de afuera, una señal representativa de la temperatura. Eso es algo que viene en forma externa al controlador. ¿Y qué otra información le llega al controlador? Bueno, a través de una perilla acá se le pondrá cuál es el set point, el valor deseado que uno pretende para esta temperatura. ¿Y qué hace con esas dos entradas el controlador? Hace dos cosas. Compara set point con señal y en base a si existe un error, produce una señal de salida. Entonces, con el mismo razonamiento, al controlador le llega por un lado como información la señal y por el otro lado llega la información del valor deseado. Fíjense que tanto la señal transmitida como el valor deseado son señales, son variables de entrada al controlador. Mientras que la señal que elabora el controlador y que la va a enviar a la válvula, la señal de control, es la consecuencia de tanto el valor deseado como la señal transmitida. Fíjense que yo cuando miro este bloque, tengo dos variables de entrada, tengo una variable de salida. Pero cuando conecto todo, y lo tengo aquí, cuando conecto todo, veo que todos estos equipos quedan de alguna forma enlazados. Acá puedo ver que existe todo un circuito de información y queda en evidencia algo que a lo mejor no era tan evidente en esta representación de lo que es el sistema de control. Acá se pone en evidencia lo que nosotros denominamos realimentación o feedback, por su palabra en inglés. ¿Y qué es la realimentación? Casualmente es el sustento, es la base en la que se asienta el control de una variable. ¿Qué consiste esta realimentación en qué? En que una variable de salida que quiero controlar, yo la realimento, la información de esa variable la realimento para producir algún cambio en la entrada del proceso, de modo tal de a esta variable llevarla siempre a un valor de consigna, a un valor deseado. Miren cómo una salida a través del sistema de control la reintroduzco como información para poder controlar esa variable de salida. Este mecanismo de realimentación, este mecanismo de feedback, es casualmente el sustento
de los sistemas de control. En este caso particular, nosotros estamos hablando de un sistema de control de procesos, pero es el sustento prácticamente de todos los sistemas de control. Esto funciona, si ustedes quieren, para controlar el nivel de glucosa que ustedes pueden tener en el flujo sanguíneo. Y están todos estos elementos. Nada más que, bueno, no vamos a tener una válvula, no va a haber un equipo como un dispositivo como una termocupla. Pero dentro de nuestro organismo van a estar todos estos elementos. Y van a ver cómo funciona el páncreas produciendo insulina, que será la señal de control, por ejemplo, ¿sí? Y cómo esta transmisión se hace a través de enzimas y la reacción química es la que determina el nivel de azúcar que tenga la sangre. Y eso se regula, se controla. Y esto lo pueden aplicar a eso, lo pueden aplicar a un proceso, lo pueden aplicar a la economía. Fíjense que lo podemos aplicar hasta, si se quiere, un sistema social, al proceso educativo. Nosotros hacemos feedback. ¿Cómo hacemos feedback? Y bueno, porque la producción de ustedes las medimos de alguna forma con las evaluaciones y en base a las evaluaciones que vamos haciendo, vamos rectificando lo que nosotros le terminamos dando a ustedes. Por eso vamos a tener pequeñas evaluaciones a lo largo del dictado de la materia. Porque analizando los errores, nosotros vamos a poder volver a inyectar las explicaciones, ¿sí? Y los mecanismos de aprendizaje que sean necesarios para que esos conocimientos estén en línea con un valor deseado, con un set point que nos hemos impuesto en esta materia como objetivo. Si tuviéramos que manejar la economía y nuestro problema es la inflación, bueno, tendría que ver todas las influencias que tienen sobre eso y ver qué es lo que tengo que manejar como entrada para tener una inflación dentro de determinados valores. ¿Sí? Esto es bastante importante. Este mecanismo nos sirve para el control de procesos, pero como pueden ver, el mecanismo es el con el que se regula prácticamente una cantidad impresionante de las cosas que uno ve que aproximadamente están controladas. Y aquí nos vamos a detener en un poco la jerga, ¿sí? Observen que en el proceso nosotros teníamos variables de entrada, que habíamos analizado que eran todas estas, y teníamos esta variable de salida. En nuestro proceso, una de las variables, la temperatura, ha sido controlada a través de este mecanismo. Por lo tanto, a la variable que se controla, nosotros la vamos a denominar variable controlada. Cuando analizábamos este proceso, habíamos visto que había variables de entrada al proceso. Una de las variables de entrada es la variable que se utiliza para el control. A esa variable nosotros la vamos a llamar variable manipulada, porque es la que se utiliza en el sistema de control. Las otras entradas
al proceso son las perturbaciones. ¿Qué quiere decir perturbaciones? Bueno, que los cambios en estas variables de entrada son los que van a sacarla de control a la variable controlada. Y que por este mecanismo de realimentación va a tratar de volver a su set point utilizando la variable manipulada. ¿Por qué es importante entonces el análisis de las variables de entrada y de salida de un proceso? Porque una vez que yo he determinado cuál es la variable manipulada, las otras son perturbaciones. Y casualmente, por culpa de esas otras, las perturbaciones, es que tengo que poner este sistema de control. De hecho, ¿cómo funciona ahora este sistema de control? Si cambia el caudal de agua fría, la temperatura se viene abajo. ¿Y por qué cambia esta? Porque es una variable externa. Y si la temperatura se viene abajo, esta señal se viene abajo, este controlador, ¿qué hace? Compara y dice, sí, efectivamente la temperatura ha bajado. Miren, tenemos que aumentar esta señal, la aumentan esta señal, al aumentar la señal, aumenta este caudal y la temperatura va a comenzar a crecer. A la señal que produce el controlador la vamos a denominar señal de control. A la señal que genera el medidor transmisor la vamos a denominar señal transmitida. Al valor en el que queremos controlar la variable la vamos a denominar valor deseado, set point, valor de consigna. Y a todo aquello que la saca la variable de su set point, la vamos a denominar entonces perturbaciones. Un dato más. Si ahora ustedes observan esta realimentación, acá queda representado con un circuito cerrado. Es por eso que a este esquema se lo suele conocer también como lazo de control. ¿Y qué sería un lazo de control? Bueno, un lazo de control casualmente es eso, un lazo. De hecho, en inglés se suele hablar de loop. Lazo, bucle. ¿Por qué? Porque hay todo un circuito cerrado de información. Y va a ser común entre nosotros que hablemos de lazos de control. Bueno, pero ahora que tenemos ya definido cuál es el lazo de control, fíjense que esta estructura está lista para ser utilizada. Ahora bien, al sistema de control lo podemos usar de dos formas distintas. Una forma, y es la con la que vinimos casualmente analizando, sería en mantener un set point constante. ¿Por qué? Bueno, porque este proceso en particular requiere eso, que una variable sea controlada en un valor constante. Cuando este lazo de control opera con esa forma de operación, hablamos que este sistema de control, este lazo de control, actúa con
operación regulatoria. Actúa con operación regulatoria. ¿Por qué? Porque el objetivo de control es mantener un valor deseado constante de modo tal que ahora nuestra variable permanezca lo más acotada posible en ese valor constante de set point que nos fijamos. Hasta ahora, todo lo que hemos venido analizando en definitiva era para la operación regulatoria. Pero supongamos que tenemos otra necesidad de proceso. Supongamos que esta agua se alimenta en un reactor de polimerización. Y una de las cosas que se ha descubierto es que si se varía en forma senoidal la temperatura de alimentación, se puede lograr determinadas características de la reacción que produce polímeros con un dado patrón de composición de pesos moleculares. Puede ser. Entonces, resulta ser que el objetivo de control puede ser ahora que la temperatura con la que esta agua es alimentada al reactor varíe en forma continua, por ejemplo, en forma senoidal. Es decir, lo que quiero es que la temperatura vaya aumentando de 60 hasta 70, después comience a bajar hasta llegar a 50 y después vuelva a aumentar siguiendo un ciclo senoidal. Entonces, ahora nuestro objetivo de control no es mantener la temperatura de salida constante, sino que esa temperatura vaya cambiando, aumentando y bajando de forma continua. Podría ser una necesidad de proceso. Yo quiero mantener bajo control casualmente eso. Entonces, fíjense que ahora yo ya no necesito que la temperatura sea constante, sino lo que necesito es que esa temperatura siga cierto patrón de conducta. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, casualmente lo puedo hacer, ¿sí? Modificando el set point. Modificando el set point. ¿Y modificándolo cómo? En forma senoidal, como estoy mostrando aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora este sistema de control? Y va a operar de la misma forma que operaba antes. Nada más que ahora esta temperatura va a ir tratando de seguir ese patrón de comportamiento que le estoy pidiendo a través del valor deseado, que aumente y disminuye. ¿He cambiado el lazo de control? No. ¿Los elementos del lazo de control son los mismos? Son los mismos. ¿Y qué he cambiado acá? El objetivo de control que me propuse para este lazo. Ahora, no quiero que sea constante, quiero que siga determinados valores cambiantes del valor deseado. Cuando tengo esa operación, hablamos que este lazo de control trabaja como servomecanismo. O hablamos de servooperación. Fíjense que es una concepción distinta del control, sin embargo, se utiliza exactamente el mismo circuito, los mismos elementos de control.
si estamos sacando un satélite que va a orbitar la Tierra, se calcula previamente la trayectoria y se le indica con control automático cómo debe moverse ese satélite hasta que llegue al punto en donde tiene que comenzar a orbitar la Tierra. ¿Y cómo se hace eso? Con un sistema de control automático como este, en donde el valor deseado no es una constante. No quiero que el satélite se quede colgado en un punto. Quiero que siga una trayectoria. Y para eso habrá una señal de control que, por ejemplo, cambie la potencia del motor que lo impulsa y la dirección en la que se va produciendo la impulsión. Cuando tenemos esa situación, hablamos que se opera como servomecanismo. El lazo de control es el mismo. La forma en la que se opera es distinta. Cotidianamente, muchos de ustedes conducen un automóvil. Están acostumbrados a utilizar el acelerador. El acelerador, en definitiva, es un sistema de control. El pie de ustedes actúa como valor deseado en un sistema de control que se encarga de alimentar más o menos combustible de modo tal de imprimirle al vehículo una mayor o menor velocidad. Es un sistema de control en donde lo que se controla es la velocidad y ustedes lo utilizan como servomecanismo. ¿Por qué lo utilizan como servomecanismo? Porque casualmente el pedal, el pie de ustedes, se encarga de decir necesito más velocidad, necesito menos velocidad. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver cómo vamos a representar en esta materia, casualmente, esa relación de causa-efecto. Porque hasta ahora hemos utilizado una forma esquemática, pero ahora lo vamos a sistematizar con lo que se denomina diagrama en bloques, que nos va a permitir modelar los sistemas de control. No solamente esquematizarlos, sino también tener un modelo matemático con el cual podamos hacer cálculos y podamos hacer predicciones del comportamiento. Un diagrama en bloques es una representación gráfica de las señales y variables que hay en un sistema, casualmente teniendo en cuenta la relación causa-efecto. Y para eso utilizamos tres elementos. Lo que denominamos bloque, que va a ser siempre representativo de algún equipo, algún dispositivo, lo que denominaríamos sistema, las flechas, que debido a que tienen una direccionalidad, van a ser de utilidad para representar variables o señales, y finalmente un círculo que para nosotros va a ser los sumadores, que nos va a permitir hacer una operación algebraica. Entonces, el bloque está caracterizado o nos sirve para caracterizar un sistema, un proceso, un equipo, un dispositivo. Las flechas nos van a servir para caracterizar una señal o una variable. Y su dirección nos va a permitir decidir si se trata de una entrada o de una salida.
Y finalmente el sumador nos va a permitir la operación de adición de señales. El bloque en sí mismo ya nos está definiendo una operación. Siempre vamos a concebir un bloque que va a tener una sola variable o señal de entrada y una sola variable o señal de salida. Por eso, un bloque lo vamos a representar de esta forma. ¿Sí? Con una flecha entrante para significar una variable de entrada, una flecha saliente para representar una señal o una variable de salida. Entonces, cuando nosotros tenemos una representación gráfica de esta forma, lo que queremos decir es que una variable de entrada X actúa sobre un sistema que es caracterizado por una dada función G de este bloque y que como consecuencia los cambios de X se manifiestan en cambio en la variable de salida Y. Eso es lo que podemos leer en este gráfico. Y aparte, este gráfico es una representación gráfica de la expresión matemática I igual a la función G representativa del sistema multiplicada por la variable de entrada X. Entonces, esta representación gráfica tiene este correlato algebraico. Por lo tanto, un diagrama en bloques no solamente va a ser una representación de distintos elementos de algún sistema, sino que también va a tener un correlato algebraico de esa representación gráfica. Y el otro elemento, que es el sumador, está caracterizado por que a un elemento de eso llegan dos señales o variables de entrada y genera una señal o variable de salida. Y lo que yo represento algebraicamente con esto es que la señal de salida I es la suma de las señales o variables de entradas a ese elemento sumador. Pero un sumador, en definitiva, lo que hace es una suma algebraica. Y realmente alguna de las señales de entrada las puedo no sumar, sino las puedo restar. Cuando se resta una de las señales o variables de entrada, tengo que ponerlo de manifiesto que estoy produciendo la sustracción de esa variable. ¿Y cómo se lo hace? Poniendo el signo menos entre paréntesis, como está puesto acá. Con estas consignas podemos comenzar, vamos a poder representar sistemas y a veces sistemas bastante complejos. Pero, bueno, veamos un caso muy elemental. Tenemos nuestro ejemplo del tanque en donde mezclábamos las dos corrientes. Ya teníamos en claro cuáles eran variables de entrada y variables de salida. Supongamos que ahora quiero representar con diagrama en bloques
la relación que hay entre las entradas y la variable de salida caudal. Muy bien, si cambia, por ejemplo, si aumenta el caudal FB, va a aumentar o disminuir el caudal F. De hecho, al tener esto un volumen constante, porque acá hay un rebosamiento, si este aumenta 5 metros cúbicos por hora, este va a aumentar 5 metros cúbicos por hora. Claramente FB es una variable de entrada. Si cambia FA, va a pasar también lo mismo. Si cambia la corriente caliente, si disminuye 3 metros cúbicos por hora, esta va a disminuir 3. Está claro que tanto FA como FB son variables de entrada que influyen sobre la variable de salida F. Pero la pregunta es, si cambia la temperatura TB, ¿qué influencia tiene sobre F? Bueno, si consideramos que la densidad va a variar bastante poco, el que cambie la temperatura TB o que cambie la temperatura TA no va a tener influencia sobre el caudal F. Por lo tanto, tanto TA como TB, cambien o no cambien, no van a tener influencia sobre el caudal de salida F. Por lo tanto, no son variables de entrada a los efectos de la variable de salida F. Claramente en este sistema tengo dos variables de entrada y una variable de salida. ¿Cómo represento eso? Bueno, si tengo dos variables de entrada, no podría utilizar un solo bloque. Si tengo dos variables de entrada, tendré que utilizar dos bloques. Uno caracterizado, qué sé yo, con la función GA, después vamos a ver cuál es esa función, y otro caracterizado por la función GB. Este bloque va a tener una salida, y esta variable de salida va a representar la influencia que tienen los cambios de FA en F. Y en este otro bloque, que tiene esta otra salida representa toda la influencia que tienen los cambios de FB sobre el caudal total. Ahora bien, y el caudal total recibe la influencia por estos dos caminos, por un cambio de FA y por un cambio de FB. Por lo tanto, aquí voy a colocar un sumador para sumar esos dos efectos. Y eso me va a dar la nueva variable, que es la variable F, que de acuerdo a esta representación se ve influenciada por estas dos entradas. Fíjense que ahora lo que puedo poner es que, porque a esto lo puedo traducir, porque esto tiene una expresión matemática, y la expresión matemática sería que GA por FA, que es el primer término, más, porque esto significa que estoy sumando GB, FB por GB, eso es igual a F. Fíjense que esta expresión que tengo aquí, algebraica, es representativo de este diagrama en bloques que tengo ahí. Y lo que estoy diciendo, miren, la salida tiene dos términos. ¿Eso qué quiere decir? Que
contiene la influencia de dos entradas. El primer término me da la magnitud de la influencia que tiene la variable FA y el segundo término me da cuánto aporta a esos cambios la variable FB. Miren cómo ahora no solamente hago una representación gráfica y pongo de manifiesto la relación causa-efecto, sino que también la puedo expresar, diga, esto tiene una expresión algebraica. Por supuesto que por ahora no sabemos qué es lo que vamos a poner como función para el bloque, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Podemos hacer lo mismo, pero ahora analizando la variable temperatura. Con la variable temperatura, ¿cuáles son las variables de entrada? ¿Cuáles son las variables de entrada? Bueno, está claro que tanto caudales como temperaturas de la corriente A como de la corriente B influyen sobre la temperatura, eso ya lo hemos visto. Por lo tanto, tengo 4 variables de entrada. Si tengo 4 variables de entrada, voy a tener 4 bloques, uno por cada variable de entrada. ¿Y cómo represento su relación con la temperatura de salida? Y bueno, sumando el efecto de cada una de las variables individuales. ¿Sí? Acá sumo el efecto de FA con el de TA, a ese le sumo el efecto de FB, a esa le sumo el efecto de TB, y ahora la temperatura final resulta de la contribución de cada una de esas entradas, que las he sumado. Fíjense, acá es representado gráficamente causa-efecto, y yo sé que eso significa algebraicamente esto que está acá. Entonces miren cómo realidades físicas ahora las represento gráficamente de una determinada forma. Y acá tenemos un poco el resumen de lo que comenzamos a ver con diagramas en bloques. Un solo detalle, esto nos sirve para representar lo que serían sistemas lineales. De todos modos, los sistemas que no sean lineales, nosotros lo vamos a linealizar. Y casualmente, el análisis de los procesos ya linealizados nos permiten diseñar los sistemas de control y con bastante precisión. ¿Dónde se ve que esto sirve para representar un sistema lineal? Bueno, está puesto de manifiesto acá, en donde la influencia final de la temperatura es la suma de las influencias individuales. No hay ninguna sinergia, no hay ninguna interacción entre las variables de entrada. Bueno, y por último vamos a ver álgebra elemental de bloques. ¿Qué significa o qué queremos decir con álgebra de bloques? Bueno, muchas veces cuando entremos a representar sistemas, como lo hemos hecho con un sistema de lazo cerrado de control feedback, podemos tener estructuras de bloques más o menos complejas que tienen muchos bloques. Y una de las cosas que vamos a necesitar
eso ya van a ver por qué, es relacionar una variable de entrada con una variable de salida. Relacionar una variable de entrada con una variable de salida y llegar a un solo bloquecito final, que sea entrada con esa salida, pero que involucre toda esa estructura que estamos viendo. Bueno, para eso sirve el álgebra de bloques. Para que una estructura compleja de muchos bloques sea compactada y lleguemos a tener un solo bloque. Nosotros vamos a ver algunas de las configuraciones y cómo se simplifica. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema como este que está aquí. Un sistema como el que está acá es un sistema en serie. ¿Por qué? Porque acá he puesto un sistema caracterizado por G1 que tiene una variable de entrada X y que produce una variable de salida Z. Pero ahora Z es variable de entrada en otro sistema representado por G2 que produce como salida Y. Ahora, si a mí no me interesa tener todos esos elementos individuales, sino quiero, ¿sí?, tener un solo bloque, que me relacione ahora directamente X con Y, bueno, ese solo bloque sería aquel en donde multiplico la función G1 por G2. ¿Y cómo sale esto? ¿Cómo sale esto? Casualmente, porque cada bloque tiene una función algebraica. La salida es G1 por X. Acá la salida es G2 por Z. Si yo la opero algebraicamente estas dos, resulta ser que me queda esta expresión, que Y es igual a G1 por G2 por X. Entonces su representación gráfica es esto que tengo aquí. Si tengo dos bloques en serie, puedo representarlo con un solo bloque en donde la función del bloque sea el producto de las funciones individuales que tenían esos dos bloques. Si tengo 3, después se puede seguir y tendré la multiplicación de 3, de 4, así el número que se necesite. Otro esquema que suele aparecer es las configuraciones en paralelo. Y una configuración en paralelo está representada aquí. Y acá hay algo que sí me interesa observar. ¿Qué significa que acá esté bifurcando esta flecha? ¿Significa que a X le estoy partiendo la mitad por un lado y mitad por el otro? No. La representación de un diagrama en bloques representa entradas y salidas. Esto que está aquí no es una bifurcación, sino lo que quiere decir que la variable X, que es una variable de entrada en G1, también es una variable de entrada en G2. ¿Sí? Eso es lo que significa eso. Que esta variable es idéntica a esta otra. En este caso, influyen en dos sistemas que tienen dos funciones distintas y sus respectivas salidas ahora las combino con un sumador, de modo tal que la salida Y es el bloque este y este otro en paralelo combinado a través de un sumador. Fíjense que si estos dos bloques y este sumador se corresponden con estas expresiones algebraicas, que
Si yo ahora despejo y en términos de X, me queda esta expresión que está aquí. Y esto se representa con un único bloque de esta forma. Cuando tengo un sistema con bloques en paralelo, el bloque equivalente es un único bloque con una función que es la suma de las funciones individuales. Este es un esquema que va a ser bastante útil para nosotros. Bastante útil para nosotros. Y es casualmente el esquema de realimentación. ¿Por qué? Porque acá tengo un sumador que suma dos variables, en este caso x, con otra que viene de otro lado, w, me generan esta variable z, incide sobre un sistema con una función g, y su salida, y también es usada, fíjense de nuevo acá lo que significa que esta variable de entrada a h es casualmente la salida de g, esta, ¿sí? Fíjense que vuelve hacia atrás. Por eso a este esquema lo llamamos de realimentación. ¿Por qué lo llamamos de realimentación? Casualmente porque la salida es utilizada después, combinada, para la entrada del mismo bloque que produjo la salida. Bueno, esta representación que tengo aquí, algebraicamente tiene tres expresiones, que son estas que tengo aquí, y si ahora pongo y en términos de x, es decir, esta única entrada relacionada con esta salida, voy a llegar a la conclusión que la expresión algebraica es esta, y entonces el bloque equivalente a todo esto que tengo aquí es uno que aparece aquí. Fíjense que cuando tengo una realimentación, el bloque equivalente es un cociente. En el numerador está todo lo que está vinculado con la entrada y la salida siguiendo el camino directo. Observen que el camino directo, ¿sí? El camino directo entre X e Y, este es el camino directo, ¿sí? Es, en este caso, G, que es lo que está aquí. Y en el denominador, ¿qué hay? Siempre va a estar 1 y se va a restar o se va a sumar de acuerdo a si la realimentación es positiva o negativa. Fíjense que acá cambian los signos. La realimentación positiva va a llevar un menos, la realimentación negativa va a llevar un más, y después aparece el producto de lo que queda dentro de este lazo de realimentación. Esto que está dentro del lazo de realimentación es lo que aparece en el denominador. Bueno, con estas tres expresiones después podemos resolver y encontrar, funciones o bloques equivalentes.
Es decir, un solo bloque que relacione la entrada con la salida, ¿sí? Y en ese único bloque aparece en función de los bloques individuales que teníamos originalmente. Profe, ¿Sí? perdón, no entendí de qué depende el signo del cociente. Observen lo que está puesto acá. La expresión que hemos puesto para z, ¿sí? Hemos dicho x más o menos w, ¿sí? Más o menos w, ¿sí? Lo que está acá. Sí. Cuando haga todas las operaciones, llego a la conclusión que la relación entre y y x tiene esta forma. ¿Eso qué quiere decir? Que acá tiene que ir un signo menos cuando hay suma. Y acá tiene que ir un signo más cuando acá hay una resta. ¿Sí? Bien, muchas gracias. La realimentación acá hubiera tenido un signo menos, acá tendré que poner un signo más. Lo veamos en este, que es casualmente. Observen que lo que tengo aquí es un conjunto de bloques, pero observen, ¿sí? Tengo una entrada, tengo una salida, y ahora quiero relacionar esta entrada con esta salida. Pero quiero tener un único bloque. Lo que puedo hacer es aplicar los conocimientos que hemos visto, estas tres operaciones elementales, y verlas. Fíjense, si yo analizo acá, tengo un sistema en serie, G1, G2, G3, que lo puedo reemplazar por un único bloque. Nada más que ahora la función de este bloque es el producto G1, G2 por G3. Fíjense, de este bloque más diagrama en bloques más complejo, pasé a un diagrama en bloques un poco más sencillo. Pero ahora, esto que tengo aquí es una realimentación. ¿Y qué me daba como bloque equivalente una realimentación? Bueno, veo lo que tengo en el camino directo, G1, G2, G3, que es lo que está acá, y en el denominador, ¿qué es lo que va? 1, y me fijo, ¿qué realimentación tengo acá? Una realimentación negativa porque estoy hablando de que a esta señal la resto. Entonces acá va a ir un más. ¿Y qué va en el denominador? El producto de las funciones de los bloques que están dentro del lazo. En este caso sería G1, G2, G3 por H. G1, G2, G3 por H. Fíjense que he pasado de este diagrama en bloques a uno que solamente tiene la entrada y la salida, un solo bloque, y la función de este bloque es una combinación de lo que teníamos como bloques originales, los bloques individuales originales. Ahora, este bloque que tengo aquí es equivalente a esta expresión algebraica que tengo acá. ¿Sí? Esta es la entrada, esta es la salida, y lo que está dentro del bloque, casualmente, es todo esto.